El Ejército de Liberación Nacional, ELN, fue fundado el 4 de julio de 1964. El ELN es una organización guerrillera insurgente y surgió como un movimiento nacionalista influenciado por la Revolución Cubana, buscando justicia social y los derechos de los campesinos. Pero con el tiempo se ha involucrado profundamente en el narcotráfico como medio de financiamiento para mantener una organización insurgente. También es una organización de extrema izquierda que opera en Colombia y Venezuela. Se define como de orientación marxista-leninista y pro-revolución cubana. Dos de sus figuras más representativas fueron los sacerdotes Camilo Torres y Manuel Pérez. Ambos provenían de la corriente de pensamiento conocida como Teología de la Liberación, TL, un movimiento dentro de la Iglesia Católica en América Latina que abogaba por una acción pastoral más comprometida con las clases empobrecidas. Esta teología fue crucial para entender el contexto ideológico del ELN, pues su visión iba más allá de la lucha armada y pretendía una transformación integral de la sociedad en favor de los oprimidos. La guerrilla colombiana está inserta en la vida del país desde siempre. La mayoría de los hombres y mujeres del ELN están en las calles, en las iglesias, en las veredas, en las plazas públicas, en los sindicatos, a lo largo y ancho del país. Además de estos líderes religiosos, los hermanos Fabio, Manuel y Antonio Vázquez Castaño, junto con Ricardo Lara Parada y Víctor Medina Morón, también jugaron un papel clave en la creación del ELN. Este primer núcleo de fundadores se consolidó en 1962 en La Habana, Cuba, un país que en ese momento irradiaba un espíritu revolucionario promovido por Fidel Castro, tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Gracias al apoyo del gobierno cubano, varios de estos jóvenes colombianos recibieron becas para estudiar y profundizar en la ideología revolucionaria, lo que los preparó para formar el futuro grupo guerrillero. Dentro del grupo fundador también habían estudiantes universitarios y miembros radicalizados del Partido Liberal Colombiano, que, influenciados por la figura de Ernesto el Che Guevara, decidieron embarcarse en la lucha armada como el camino para transformar la estructura social y política del país. Inspirados por la Revolución Cubana, el grupo se alineó con los dos ideales del socialismo y la liberación de los pueblos oprimidos de América Latina. El primer escenario de actividad revolucionaria del ELN fue en la Sierra de Scrambay, en Cuba, donde participaron los enfrentamientos que marcaron el primer entrenamiento militar. Este proceso les permitió adquirir experiencia en combate, así como establecer las bases organizativas de su estructura. Al regresar a Colombia, el grupo adoptó la bandera roja y negra como su símbolo principal, reflejando la dualidad entre el socialismo revolucionario y el anarquismo. ¿Cuál era la relación del ELN con los diferentes gobiernos en los últimos años? Durante el gobierno de César Gaviria, que fue de 1990 a 1994, el ELN mantuvo una relación tensa con el Estado, aunque sí hubo algunos intentos de diálogo. Gaviria, como parte de su estrategia para buscar la paz con distintos grupos armados, inició negociaciones con varias guerrillas, incluidos el M-19 y el EPL, que se desmovilizaron bajo su mandato. Sin embargo, los intentos de diálogos con el ELN no tuvieron el mismo éxito. El proceso de paz con el ELN no prosperó durante el gobierno de Gaviria por las diferencias ideológicas, la falta de confianza entre las partes y la continuidad de las actividades armadas impidieron avances significativos. Aunque Gaviria logró desmovilizar a varios grupos guerrilleros, el ELN siguió activo y mantuvo su lucha armada, especialmente en las zonas petroleras como el Arauca, donde extorsionaban a empresas extranjeras. Durante el gobierno de Andrés Pastrana, que fue de 1998 a 2002, la relación con el ELN estuvo marcada por intentos de diálogo, que aunque ambiciosos, no lograron consolidarse en un acuerdo de paz definitivo. Pastrana, quien es recordado por haber iniciado un proceso de paz amplio con las FARC, también buscó incluir al ELN en negociaciones, pero enfrentó obstáculos tanto internos como externos.
El gobierno de Pastrana intentó abrir un espacio de negociaciones con el ELN, pero estos esfuerzos no prosperaron debido a la resistencia a la creación de una zona de despeje, los secuestros y ataques violentos perpetrados por el grupo y la falta de cohesión interna tanto en el ELN como en el propio gobierno. Al final de su mandato, Pastrana dejó sin resolver el conflicto con el ELN, que continuó su lucha armada en las regiones donde tenía influencia. Durante el gobierno de Álvaro Uribe, que fue de 2002 a 2010, la relación con el ELN fue principalmente de confrontación militar. Aunque hubo algunos intentos de diálogo que no prosperaron, la estrategia de Uribe, centrada en la seguridad democrática, buscaba fortalecer la presencia del Estado en las zonas controladas por las guerrillas y reducir su capacidad operativa a través de ofensivas militares. A pesar de esto, hubo acercamientos entre el gobierno y el ELN, aunque estos intentos no llegaron a concretarse en acuerdos de paz. Al final de su gobierno, el ELN estaba debilitado militarmente, pero aún mantenía presencia en varias regiones, lo que prolongó el conflicto más allá del mandato de Uribe. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que fue de 2010 a 2018, la relación con el ELN estuvo marcada por un esfuerzo más serio y estructurado para establecer un proceso de paz. A pesar de que no se logró un acuerdo definitivo durante su mandato, a diferencia de su antecesor Álvaro Uribe, Santos optó por una estrategia más conciliadora y se comprometió con la búsqueda de la paz tanto con las FARC como con el ELN. Aunque hubo intentos serios de diálogo entre el gobierno de Santos y el ELN, no se logró un acuerdo de paz definitivo. Al final del mandato de Santos en 2018, el proceso quedó inconcluso y el conflicto con el ELN continuó durante el gobierno siguiente. Durante el gobierno de Iván Duque, que fue de 2018 a 2022, la relación con el ELN se caracterizó por un fuerte deterioro, ya que no solo se rompieron los intentos de diálogo que habían comenzado con el gobierno anterior de Juan Manuel Santos, sino que también hubo un recrudecimiento de las acciones militares y de seguridad contra la guerrilla. El gobierno de Duque adoptó una postura más rígida frente al ELN y los esfuerzos de negociación que quedaban en marcha se desmoronaron por completo tras el atentado a la Escuela General Santander. El gobierno adoptó una postura de cero concesiones y aumentó las operaciones militares contra el grupo, lo que impidió cualquier reanudación de las conversaciones de paz durante su administración. Tuve que sufrir cosas que los niños no deberían de hacer. Un niño solo debería encargarse de estudiar, de jugar y de disfrutar su infancia. En mi infancia eso no pasó. En el conflicto armado colombiano, miles de personas han sufrido a causa de la violencia. Estas son las voces de las víctimas, voces que rara vez son escuchadas, pero son esenciales para entender la magnitud del sufrimiento que ha dejado la guerra. Falta mucho para consolidar una paz, porque la paz no es solamente la firma de unos acuerdos, sino la paz es social, la paz es cultural, la paz es económica, la paz refleja una cantidad de cosas. Todas las víctimas creo que somos las personas más interesadas en que queremos la paz, pero queremos una paz eficaz, una paz verdadera. Y para que haya una paz verdadera, el primer aporte que debe tener el Estado es el reconocimiento de que realmente somos víctimas y que hemos sufrido mucho. Yo tuve que salir porque a mi pareja lo mataron, mucha gente sigue en guerra, sigue muriendo mucha gente inocente. Nosotros no somos gente floja, nosotros somos gente de trabajo, gente que teníamos nuestros recursos para vivir, gente que teníamos nuestra generación de ingresos y lamentablemente quedamos de un momento a otro quedamos con las manos limpias, pero la idea de nosotros es salir adelante, la idea de nosotros es trabajar y salir. La solidaridad y la protección de las víctimas debe ser una prioridad. Tuvimos que desplazarnos, un momento escuchamos ruidos y ráfagas. Se revienta que también tengo un río de mujer entiendo, pero ¿qué más le toca? Estos testimonios son un recordatorio de la humanidad que se pierde en medio del conflicto.
Cada víctima tiene una historia y una vida marcada por la violencia. El dolor de estas personas no debe ser olvidado, por lo que es nuestra responsabilidad escuchar, recordar y actuar para construir un mejor país. Mientras Colombia sigue luchando por la paz, es vital que no olvidemos a quienes han sufrido más y que trabajemos para que la violencia nunca más sea una opción. En este nuevo intento por alcanzar la paz en Colombia, el proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional se ha planteado varios objetivos fundamentales. El primero siendo promover el diálogo como el medio principal de resolución de conflictos. El gobierno y la sociedad han entendido que el diálogo es la clave para alcanzar la paz. Por eso, este nuevo proceso busca consolidar el diálogo como la vía más eficaz para negociar con grupos armados ilegales. En segundo lugar, el desafío es lograr un proceso de paz exitoso con el ELN. Esto implica resolver las divisiones internas dentro de la guerrilla, superar las crisis que han bloqueado las negociaciones y avanzar hacia acuerdos sólidos. Otro aspecto fundamental es fortalecer la participación social en el proceso de paz. A través del Comité Nacional de Participación, la sociedad civil juega un papel crucial al identificar las causas del conflicto y promover soluciones duraderas. Este proceso busca que las comunidades afectadas tengan voz activa en la construcción de la paz. También es clave unificar la estrategia de diálogos regionales y nacionales. Coordinar los esfuerzos en territorios como Nariño con la Mesa de Negociación Nacional es esencial para evitar divisiones dentro del ELN y mantener una coherencia en las conversaciones. Finalmente, un objetivo prioritario es reducir la violencia y mejorar la situación de derechos humanos en los territorios más afectados por el conflicto. Con la implementación de los acuerdos de paz, se espera un impacto directo en la seguridad y bienestar de estas regiones. Junto a los objetivos, este proceso de paz con el ELN también plantea varias metas claras que buscan marcar un antes y un después en la historia del conflicto. La primera meta es firmar acuerdos de paz con el ELN durante el mandato de Gustavo Petro. Se espera que antes de finalizar este periodo presidencial se logre un acuerdo que incluya la desmovilización del ELN y el cese definitivo de las hostilidades. Otro punto clave es suspender de manera definitiva las prácticas violentas como el secuestro extorsivo. Este acuerdo busca no solo poner fin a estas prácticas, sino asegurar que no se retomen en un futuro. También se busca establecer un fondo multidonante para la paz. Este fondo será esencial para financiar proyectos en las zonas afectadas, asegurando que los recursos lleguen a las comunidades y no sean utilizados para financiar actividades ilegales o armadas. Finalmente, un reto importante es reajustar la estrategia de mando dentro del ELN. Es vital confirmar la unidad de mando en el grupo guerrillero para evitar que facciones o frentes autónomos actúen de manera independiente o contraria a los acuerdos alcanzados a nivel nacional. Acuerdos en el mandato actual. Las mesas de negociación entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, han sido un escenario de intensos debates y propuestas diversas, donde ambas partes buscan construir una paz duradera que ponga fin a décadas de conflicto armado. El gobierno colombiano ha planteado la necesidad de un cese definitivo del fuego y la violencia, así como la entrega de armas por parte del ELN. Además, ha propuesto la participación política de esta guerrilla a través de mecanismos legales, como la reforma política y la posibilidad de participar en elecciones. Por otro lado, el ELN ha insistido en la necesidad de una reforma política profunda que incluya una Asamblea Nacional Constituyente y la solución a problemas estructurales como la desigualdad y la concentración de la tierra. El grupo guerrillero también ha exigido garantías para la participación política de sus miembros y mecanismos de verificación internacional para los acuerdos. Sin embargo, las diferencias entre ambas partes van más allá de estas propuestas generales. El ELN ha enfatizado en la importancia de abordar las causas estructurales del conflicto, argumentando que la violencia es una respuesta a la desigualdad y la exclusión social. Por su parte, el gobierno ha buscado balancear las demandas del ELN con la necesidad de mantener la estabilidad institucional y garantizar la seguridad de los ciudadanos. La construcción de una paz estable y duradera en Colombia es un proceso complejo que implica no solo acuerdos entre las partes en conflicto, sino también la participación activa de la sociedad civil, las comunidades locales y la comunidad internacional. La implementación de los acuerdos que se alcancen será un desafío aún mayor, pues requerirá de la voluntad política de todos los actores involucrados y de la construcción de instituciones sólidas y transparentes. Conclusión. Los acuerdos de paz en Colombia representan un hito histórico en la búsqueda de una solución pacífica a un conflicto armado que ha dejado profundas cicatrices en la sociedad colombiana. El acuerdo firmado entre el gobierno y las FARC-EP en 2016 marcó un antes y un después en la historia del país, abriendo la puerta a la posibilidad de construir una nación más justa y equitativa.
Sin embargo, la implementación de este acuerdo ha sido un proceso complejo y desafiante, enfrentando diversos obstáculos que han puesto a prueba la voluntad política de las partes involucradas y la capacidad de la sociedad colombiana para superar las divisiones del pasado. Uno de los principales desafíos ha sido la presencia de otros grupos armados ilegales que continúan operando en algunas regiones del país, lo que ha generado un clima de inseguridad y ha dificultado la consolidación de la paz. Además, las profundas desigualdades sociales y económicas que han alimentado el conflicto persisten, generando tensiones y conflictos en muchas comunidades. La reforma rural integral, uno de los pilares del acuerdo, ha avanzado a un ritmo lento, lo que ha generado frustración entre las comunidades campesinas y ha limitado las oportunidades de desarrollo en el campo. Otro aspecto crucial es la participación de las víctimas en el proceso de paz. Aunque se han establecido mecanismos para garantizar sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, muchas víctimas aún esperan que se cumplan plenamente sus demandas. La implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ha sido un proceso lento y controvertido, y la sociedad colombiana aún debate sobre la necesidad de reformas a este tribunal especial. A pesar de estos desafíos, es importante destacar los avances que se han logrado en los últimos años. La disminución de la violencia en algunas regiones, la reincorporación de muchos excombatientes a la vida civil y la creciente conciencia sobre la importancia de la paz son señales positivas. Sin embargo, es fundamental que el Estado colombiano y la comunidad internacional sigan apoyando el proceso de paz y que la sociedad civil se mantenga vigilante para garantizar que los acuerdos se cumplan en su totalidad. En conclusión, los acuerdos de paz en Colombia representan una oportunidad única para construir un futuro más próspero y equitativo para todos los colombianos. Sin embargo, este proceso requiere un compromiso a largo plazo y la participación activa de todos los sectores de la sociedad. Es fundamental superar los desafíos actuales y avanzar hacia una paz sostenible que permita superar las heridas del pasado y construir un país más justo y democrático.